Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 3 de mayo vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19, coronavirus, en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, México e Italia, que es el país que tenemos como referencia. Bueno, acá tenemos en este gráfico todas las curvas de los países mencionados y ahora vamos a hacer un recuento del total de casos al día de hoy de cada uno de los países. El corte lo hice aproximadamente a las 9 de la noche. Bueno, empecemos. Italia al día de hoy tiene 210.717 casos, Perú 45.928, Chile 19.663, Ecuador 29.538, Argentina 4.783, Colombia 7.668, Brasil 101.826, Uruguay 747, Bolivia 1594, Venezuela 357, Paraguay 396, México 23.471 y Estados Unidos 1.188.122 casos. Bueno, acá tenemos la curva de cada uno de los países, las curvas. Estados Unidos con la mayor cantidad de casos, Italia y bueno, como podemos ver, Brasil que comienza a acercarse a las curvas de Italia y de Estados Unidos. Los demás países poco a poco comienzan a distinguirse, como vemos, pero veamos lo mejor en otro gráfico. Acá tenemos las curvas de los países de Latinoamérica. Brasil continúa con la mayor cantidad de casos, 101.826, Perú 45.928, Ecuador 29.578, México 23.471, Chile con 19.500, Colombia con 7.668, Argentina 4.783, Bolivia y Paraguay que cada vez se van separando más, tomando sus tendencias. Tomando como referencia Brasil, podemos ver cuál es la tendencia que va teniendo las curvas de nuestros países. Por decir, acá en Perú, con preocupación vemos cada día que tiene una tendencia similar a la de Brasil, casi una paralela, por debajo, por un poco de Brasil. Ecuador también un poco más abajo, México y Chile más abajo y Colombia y Argentina todavía un poco más abajo. Los otros países tienen curvas con tendencias menores. Bueno, ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes. Estados Unidos al día de hoy tiene 3.729 casos por cada millón de habitantes, Italia 3.481 casos por cada millón de habitantes, Ecuador 1.707, Perú 1.387, Chile 1.029, Brasil 485, Uruguay 212, México 185, Colombia 152, Bolivia 140, Argentina 106, Paraguay 55 y Venezuela 13. Ahora vamos a ver el número de test por cada millón de habitantes que han realizado los países. Italia tiene 35.622 test por cada millón de habitantes, Estados Unidos 21.742 test por cada millón de habitantes, Venezuela 16.984, Perú 11.376, Chile 10.788, Uruguay 6.316, Ecuador 4.458, Colombia 2.252, Brasil 1.597, aunque Brasil, de la fuente donde busco el número de test, no he encontrado actualizaciones del número de test en Brasil. Paraguay 1.509, Argentina 1.456, México 727 y Bolivia 655. Aquí de amarillo en la parte derecha pueden ver el porcentaje de positivos que están dando en los test al día de hoy. Bueno, ahora vamos a ver las curvas de cada uno de los países y el número de casos activos. Italia tiene este tipo de curva, como vemos, con aplanamiento durante las semanas. Ha ido incrementando los recuperados también, más que los fallecidos. Italia, de acuerdo a los datos que tenemos, llegó al pico el 20 de abril, como vemos,
Y ahora vamos a ver el número de casos activos en Italia es hoy de 100.179, recuperados 81.654 y 28.884 fallecidos. Como vemos, desde ese día aproximadamente la tendencia de Italia marcó a la baja y esto se va confirmando cada día más, lo cual es una buena noticia. Ahora vamos a ver a Perú. Perú tiene ese tipo de curva, como vemos, continúa creciendo de manera exponencial el número de casos en Perú. También los recuperados van aumentando más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, en Perú hay 31.092, recuperados 13.550 y fallecidos 1.286 personas. Chile tiene este tipo de curva, como vemos. En los últimos 4 días han comenzado a incrementar la cantidad de casos, tienen una cantidad considerable de recuperados, más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, Chile tiene 9.362, recuperados 10.041 y 260 personas fallecidas. Ecuador tiene ese tipo de curva, como vemos, no es uniforme, pero bueno, en los últimos días ha tenido un poco más de incremento de casos. Hoy día, al parecer, actualizaron el número de recuperados en Ecuador y superan por mucho a la cantidad de fallecidos, de acuerdo a los reportes oficiales. Y en cuanto a casos activos, tiene 16.457, recuperados 11.517 y 1.564 fallecidos. Argentina tiene este tipo de curva, como vemos, uniforme ya por varias semanas y mantiene esa tendencia. Tiene más recuperados que fallecidos y en cuanto a casos activos tiene 3.183, recuperados 1.354 y 246 personas fallecidas. Colombia tiene ese tipo de curva, como vemos, mantenía una cantidad uniforme hace semanas, pero en estos últimos días han comenzado a incrementar ligeramente el número de casos, tiene más fallecidos que recuperados. Y en cuanto a casos activos, tiene 5.606, recuperados 1.722 y 340 personas fallecidas. Brasil, el país con la mayor cantidad de casos en Latinoamérica, vemos que en estos últimos 3 días tiene un ligero aplanamiento, también más recuperados que fallecidos, y en cuanto a casos activos tiene 51.784, 42.991 recuperados y 7.051 personas fallecidas. Uruguay tiene este tipo de curva, como vemos mantiene una tendencia al aplanamiento. Los recuperados son más que los fallecidos y en cuanto a casos activos tiene 288, recuperados 442 y 17 personas fallecidos. Como vemos, Uruguay mantiene ligeramente una tendencia a la baja, lo que pareciera que ellos habrían llegado al pico hace semanas y esperemos que esa tendencia se confirme en los próximos días. Bolivia tiene ese tipo de curva, como vemos, ha tenido mayor incremento de casos en estos últimos 2 días, tiene más recuperados que fallecidos y en cuanto a casos activos tiene 1.352, recuperados 166 y 76 personas fallecidas. Venezuela tiene ese tipo de curva. En los últimos 2 días han incrementado más los casos, tiene más recuperados que fallecidos y en cuanto a casos activos tiene 199, recuperados 148 y 10 personas fallecidas. Paraguay tiene ese tipo de curva, como vemos, veíamos con alegría como Paraguay tenía la tendencia a la baja, pero es preocupante que en los últimos 3 días ha comenzado a incrementar mucho los casos, tiene más recuperados que fallecidos y en cuanto a casos activos tiene 260, recuperados 126 y 10 personas fallecidas. México tiene ese tipo de curva, como vemos, con crecimiento exponencial. Tiene también una cantidad considerable de recuperados más que fallecidos y en cuanto a casos activos tiene 6.933, recuperados 14.384 y 2.154 personas fallecidas.
Estados Unidos. Estados Unidos tiene ese tipo de curva, el país con la mayor cantidad de casos en el mundo. Poco a poco trata de comenzar a aplanar la curva, tiene más recuperados que fallecidos. Y en cuanto a casos activos, Estados Unidos tiene 941.261, recuperados 178.263 y fallecidos 68.598. El día de hoy Estados Unidos presentó una cantidad considerable de personas recuperadas, como vemos aproximadamente 17.000. Bueno, ahora vamos a ver la tasa de letalidad en Sudamérica, en los países que estamos llevando. Al día de hoy en el mundo la tasa de letalidad es de 6.9% aproximadamente, y en los países que estamos mencionando, Italia el día de hoy tiene una tasa de letalidad del 13.71%, es decir, aproximadamente de 100 personas que han dado positivo, han fallecido 14 personas. En México la tasa de letalidad es del 9.18%, en Brasil 6.92%, en Estados Unidos 5.77%, en Argentina 5.14%, similar al de Ecuador con 5.22%, Bolivia 4.77%, Colombia 4.43%, Venezuela 2.8%, similar a Perú también, Paraguay 2.53%, Uruguay 2.28% y Chile 1.32%, el país con la menor tasa de fallecidos. En Chile, aproximadamente de 100 casos positivos, solo una persona ha fallecido. Ahora veamos el porcentaje de recuperados en los países que estamos llevando. Bueno, a nivel global el día de hoy la tasa de recuperados es de cerca del 32%, es decir, en todo el mundo. Y ahora en los países que estamos mencionando, México tiene 61.28% de recuperados, es decir, de 100 casos positivos aproximadamente 61 personas ya se recuperaron. Uruguay 59.17%, Chile 51.07%, Brasil 42.22%, Venezuela 41.46%, Ecuador y Perú, Ecuador e Italia similarmente 38.99%, Paraguay 31.82%, Perú 29.50%, Argentina 28.31%, Colombia 22.46%, Estados Unidos 15% y Bolivia 10.41%. Es decir, Bolivia tiene la menor tasa, aproximadamente de 100 casos positivos en Bolivia se han recuperado solo 10 personas. Bueno, esa sería la información al día de hoy y nos vemos en el video de mañana, Dios mediante.